Hola, mi nombre es Jenny Alexis Pantoja López, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico del Valle de Etla. El día de hoy vengo a presentarles un trabajo de la materia de física, el cual es del tema de cantidades escalares y vectoriales. Esta materia es impartida por el ingeniero Jorge Adrián López Rivera y sin más preámbulo, comencemos. Ok, para poder explicar qué son las cantidades escalares y qué son las cantidades vectoriales, primero vamos a tener que explicar qué es un escalar. En este caso, pues un escalar es cualquier cantidad física positiva o negativa que se puede especificar por completo mediante su magnitud. Ahorita ya vamos a ver un poco más sus ejemplos para que veamos la diferencia entre un escalar y un vector. Ahora, también tenemos que definir qué es un vector para saber qué es una cantidad vectorial. En este caso, un vector es cualquier cantidad física que requiere tanto de magnitud como de dirección para su descripción completa. Es decir, en un escalar no nos va a importar en qué posición y en qué sentido se encuentre la cantidad que se esté midiendo. A diferencia de un vector, en este sí va a importar el sentido que tenga y también la dirección que esté tomando. Ok, ¿qué es una cantidad escalar? Una cantidad escalar se especifica totalmente por su magnitud, que consta de un número y una unidad. En este caso, aquí estamos viendo en este ejemplo de la magnitud escalar, tenemos que es el tiempo. El tiempo es una cantidad escalar y ahorita vamos a ver por qué. Recordemos que un escalar es una magnitud en la cual no importa su sentido. Entonces aquí tenemos el número, que sería 10 en este caso, y tenemos S, que sería la unidad, que significa segundos. Entonces acá nada más nos está especificando, son 10 segundos. Asimismo acá tengo un reloj, este es un tanto parecido a ese. Por ejemplo, yo veo, me va a indicar, estaba al revés, me va a indicar las horas, en este caso nada más indica casi horas por su tipo de numeración que tiene, que por ejemplo acá tenemos el 12 y el 6. Por ejemplo, cuando me indique 6, me va a indicar que son las 6 horas, ¿no? Cuando tiene 12, las 12 horas. Entonces solo me está diciendo que la cantidad que es el número y la unidad. No me está especificando en qué sentido está o en qué posición está, porque eso realmente no importa, ¿no? Las operaciones entre cantidades escalares deben ser dimensionalmente coherentes, es decir, las cantidades deben tener las mismas unidades para poder operarse. ¿Qué quiere decir con esto? Que deben de ser coherentes y proporcionales. Por ejemplo, yo para poder contar mis colores, en este caso voy a tomar en cuenta estos tres, voy a contar un color, 2, 3, ¿no? Y obviamente tienen que ser iguales para que sea coherente. De igual forma va a pasar con las cantidades escalares. Este solamente los colores solo fue un ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a sumar 12 horas más 6 horas, voy a obtener 18 horas. Y ahí ya realicé una suma o una operación. También, por ejemplo, quiero saber cuánto es 2 centímetros por 3 centímetros, ¿no? Voy a poder realizar la operación tal vez para determinar un área, ¿no? Ahora vamos a pasar con las cantidades vectoriales. ¿Qué son las cantidades vectoriales? Las cantidades vectoriales son aquellas magnitudes que además de representarse con un número y una unidad, requieren también ser expresadas en el espacio con una dirección y un sentido. Como lo comentábamos con el ejemplo del reloj, es muy fácil porque nada más lo identificamos con su número y su unidad. En este caso, aparte de la unidad y el número, vamos a necesitar el sentido, la dirección y el sentido. En este caso, acá tenemos la dirección y aquí tenemos el sentido. Acá tenemos un ejemplo de una magnitud vectorial y les voy a explicar por qué. Porque su sentido va a ser hacia la izquierda. Hacia la izquierda está este cochecito, va a ir hacia acá. De hecho, acá está la flechita. Ahí ya tiene su sentido. Por ejemplo, acá podemos calcular su velocidad, ¿no? Su velocidad. Acá tenemos que especificar hacia dónde va, cuánto va a recorrer. O sea, por ejemplo, cuánto va a ser su magnitud que recorra, ¿no? Tal vez 10 metros, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Pues tal vez en 10 segundos. ¿En qué sentido fue? ¿Fue hacia la derecha? ¿Fue hacia la izquierda? ¿Fue en línea recta? ¿Fue acelerando, desacelerando? Entonces ahí es donde vamos a ver. Ahí es donde se convierte una magnitud vectorial. No hay que confundirnos, porque una diferencia es, ahorita lo vamos a ver, o sea, es muy diferente si solamente quiero medir cuánto avanzó
y voy a representarlo con, por ejemplo, avanzó 10 metros. Ah, pues ahí nada más sería una cantidad escalar. Pero, por ejemplo, yo quiero saber cuál fue su aceleración. Ahí eso sí ya va a ser una cantidad vectorial. Porque llevó un sentido. Y a lo mejor fue desacelerando, fue acelerando. O sea, no fue constante. Porque, pues obviamente cuando arrancó durante esos 10 metros tal vez, no fue a una velocidad constante, ¿no? Entonces, por eso es que también tiene que ver el sentido. Hacia dónde fue. Pero como les digo, o sea, si por ejemplo yo quisiera saber los metros que avanzó, ahí sí nada más, pues obviamente eso es una cantidad escalar, porque diría yo, avanzó 10 metros, avanzó 20 metros. Ahora, vamos a ver qué es algunos ejemplos de cantidades escalares. Vamos a tener que lo que es una cantidad escalar puede ser temperatura. Por ejemplo, voy a agarrar un termómetro, ¿no? Y voy a, ya sea ambiental o o clínico, o de laboratorio, me va a arrojar una temperatura, por ejemplo, 10 grados Celsius, ¿no? 20 grados Celsius, 36.5 grados Celsius. Entonces, la temperatura va a ser una cantidad escalar, porque solamente va a estar denotada por su número y su unidad, que en este caso, por ejemplo, pueden ser 10, 10 y su unidad centígrados, o pueden ser 100 grados Fahrenheit, ¿no? O grados Kelvin. Entonces, ahora vamos a ver lo de la presión. La presión también es una cantidad escalar. La longitud también es una cantidad escalar. Por ejemplo, yo quiero saber la longitud que se recorre, bueno, la longitud de, supongamos de este color, ¿no? Voy a medir y voy a tener que es 16 centímetros, ¿no? Entonces también acá la regla, acá estamos viendo la numeración, que son 30 centímetros. Esta también, el 30 centímetros es una cantidad escalar, pues nada más nos está dando el número y su unidad. También la energía es una cantidad escalar. La masa, no hay que confundirse con la masa y el peso, porque es muy diferente la masa y el peso. La masa pues obviamente van a ser los kilogramos, y el peso se refiere a una cosa muy muy distinta, y el peso no es cantidad escalar. El área, por ejemplo, como les mencionaba yo, ¿no? Tal vez yo quiero saber el área que tiene este reloj, que es cuadrado. Voy a medir acá, en este caso son casi 10 centímetros por 10 centímetros. Nada más voy a checar mi área. Voy a multiplicar 10 por 10 y ya tengo mi área, ¿no? Que en este caso es 10 por 10, son 100. Y 100 metros cuadrados, porque recordemos que sí lleva su unidad, ¿no? Que en este caso es su número y su unidad. El volumen, por ejemplo, para calcular el volumen que le alcanza a un cilindro, supongamos que este es un cilindro, ¿no? Y que se llena de agua, supongamos. Entonces, como es cuadradito, podemos calcular su volumen. El tiempo también, que ya ahorita vimos el ejemplo del tiempo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, bueno, que pueden ser una cantidad vectorial. En este caso tenemos el peso, acá por eso decía yo que no hay que confundir la masa con el peso, porque la masa es una cantidad escalar y una cantidad vectorial es el peso. También tenemos las fuerzas, la aceleración, como les comentaba yo hace rato con el carro, la velocidad a la que fue el carro, porque influyó obviamente muchísimas cosas, aparte de nada más mostrar su unidad y su número, también influyó tal vez el sentido en el que fue a la izquierda, fue a la derecha, en qué dirección fue, ¿no? También la torsión, la tensión eléctrica y el campo eléctrico. Ahora lo que vamos a hacer va a ser que vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de cantidades. Aquí tenemos el primer ejemplo, que en este caso de un lado tenemos un termómetro, que es un termómetro, y tenemos a una persona que va en su bicicleta, ¿no? Acá, ¿qué es lo que vamos a identificar? Vamos a poner atención, vamos a analizar, y en el primero pues solamente vemos que nos está arrojando una medida de 40, pongamos de centígrados, ¿no? 40 centígrados. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que solamente tiene su número y su unidad. Entonces va a ser una cantidad escalar. Ahora, aquí en la bicicleta tenemos que el chavo va y conforme vaya acelerando, va a ir generando una aceleración. ¿Por qué? Porque su velocidad no va a ser constante. Tal vez al inicio puede ir despacio o al contrario, ¿no? Al inicio puede ir muy muy rápido y después de un tiempo de fatiga, de que se cansó, ya puede bajar su velocidad. Entonces ahí solamente esta va a ser una cantidad escalar. No, una cantidad vectorial, perdón.
Recordemos, la cantidad escalar, en este caso solamente va a ir denotada por su número y su unidad, y el vectorial va a ir su número, la unidad, pero también va a influir su sentido, ¿no? Entonces la dirección a la que vaya. Por ejemplo, el bicicletista obviamente va a llevar una dirección, ¿no? Por ejemplo, yo quiero conocer su aceleración o su velocidad, voy a tener que tomar en cuenta tanto la distancia como el tiempo, si fue constante, no fue constante, por ejemplo, la aceleración, su velocidad inicial, su velocidad final, ¿no? Y su tiempo inicial, su tiempo final. En este caso también tenemos dos ejemplos, que en este caso tenemos una cinta, un flexómetro, perdón, o una cinta métrica, no, es una cinta métrica, perdón. Sí, es una cinta métrica, porque acá creo que están cortando. Y tenemos acá también un carro que va desplazándose y también un avión, el cual posiblemente tiene que llevar un sentido, ¿no? Entonces desde acá ya podemos intuir, ya podemos razonar cuál es una cantidad vectorial y cuál es una cantidad escalar. La cantidad escalar pues obviamente es acá donde estamos viendo la cinta métrica. ¿Por qué? Pues nada más es cuestión de ver acá que pues obviamente lo vamos a denotar con centímetros, pasa igual que con la regla, es el número y su unidad, y no influye si está, por ejemplo, ¿no? Aquí es donde importa esto, como les decía yo lo del carro, si por ejemplo yo quiero saber cuántos metros avanzó, ahí sí pues obviamente solo es una cantidad escalar, a diferencia de por ejemplo yo quiero saber a qué velocidad se mantuvo, ¿no? O qué velocidad inicial tuvo, o etcétera. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber nada más la medida de esto, de esta parte de acá, de la parte de arriba del reloj. Mido y son 10 centímetros. Bueno, es un poquito menos de 10 centímetros, pero tomémoslo como 10 centímetros. Ahí solamente estoy teniendo como tal el número y su unidad y no me importa si lo medía así, si lo medía así, si lo medía así, si lo medía así. No importa el sentido en el cual lo mida, no me va a afectar absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo 10 centímetros. En cambio, en una cantidad vectorial, el sentido sí va a influir muchísimo y va a cambiar mucho pues la medición que estoy realizando, ¿no? De ahí vamos a tener que pues obviamente el carro y el avión va a ser una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el carro pues yo quiero saber tal vez su velocidad, ¿no? Tal vez acá yo quiero saber velocidad del carro. Quiero saber la velocidad que llevó, ¿no? Entonces voy a tener una cantidad escalar, porque ahí sí me va a importar pues otros factores, no solamente el número y su unidad, o sea, no nada más cuánto avanzó. Y por ejemplo acá, pues obviamente si estamos viendo, acá imaginariamente vamos a dibujar un ángulo, acá vamos a tener una dirección y vamos a tener un sentido, en este caso va a ir hacia arriba, hacia acá. Por ejemplo, y ahí es donde estamos viendo que sí va a influir muchísimo el sentido y la dirección en la cual vaya este avión. Ahora, vamos con bueno, es el mismo ejemplo de un carro, en este caso estamos viendo para la aceleración, anteriormente fue la velocidad, que como ya habíamos visto en los ejemplos, en los tipos de cantidades escalares y cantidades vectoriales, la aceleración también es una cantidad vectorial. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo, acá influye pues la distancia que recorrió sobre el tiempo en que lo hizo, y pues obviamente ahí para calcularla vamos a tener que determinar su velocidad final, su velocidad inicial, y cuánto tiempo se hizo, ¿no? Entonces, en este caso, supongamos que queremos saber la aceleración que tuvo este carro, si por ejemplo su velocidad no fue constante. Por ejemplo, ¿no? Avanzó 10 metros muy rápido, ¿no? Y después, durante otros 15, pues más despacio, ¿no? Y después de esos 15 metros, otros 10 aceleró lo máximo que podía para tal vez llegar aquí a la meta, ¿no? Vamos a poner acá una meta. Aquí vamos a poner la meta.
y obviamente no fue constante, ¿no? Y por ejemplo, si queremos saber la aceleración, pues ahí sí nos importa como tal y es una cantidad vectorial. A diferencia de, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánta distancia avanzó, que por ejemplo, supongamos que esta calle tenía una distancia, supongamos, de 30 metros, ¿no? 30 metros, supongamos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber nada más la distancia que avanzó el carro, ahí sí solamente es una cantidad escalar. ¿Por qué? Porque pues nada más no me importa si fue hacia la derecha, si se fue hacia la izquierda, si se fue muy rápido, muy lento, si se hizo mucho tiempo, si se hizo muy poco tiempo. No me interesa. Solamente me interesa saber, por ejemplo, cuál fue la distancia, la longitud que avanzó. Entonces, en ese caso, sí solamente es una cantidad escalar. Pero si yo quiero saber la aceleración, que en este caso estamos viendo en este ejemplo que lo que se quiere saber es la aceleración, entonces estamos hablando de una cantidad vectorial. Ahora aquí tenemos el ejemplo del reloj, en este caso pues ya lo vimos con el ejemplo acá de este reloj viejito que yo tenía. Y también acá tenemos unas pesas, pues obviamente acá tenemos que pensar y tenemos que analizar qué es lo que nos está dando, qué datos nos está dando. Por ejemplo, acá nos está dando tal vez una hora, supongamos 3 horas, ¿no? Entonces vamos acá a tener 3 horas. Y acá supongamos, aquí tenemos 1 kilogramo, ¿no? Entonces, acá ¿qué tenemos? Vamos a observar, tenemos el número, tenemos unidad, tenemos número, tenemos unidad. No nos interesa si está de cabeza, si está de esto, no va a importar porque no va a afectar el resultado. O sea, el reloj va a seguir funcionando de la forma, de la misma forma. No va a importar si está de lado, si está del lado derecho, si está de un lado izquierdo, no va a importar eso. Acá, por ejemplo, esta masa que tienen estas pesas, pues igual, no va a importar si está acostada, así como este ejemplo que tenemos acá, o si está en diagonal, no va a importar porque al final de cuentas, si yo quiero conocer, por ejemplo, en este caso vamos a determinar nada más, en este va a ser masa, y en este va a ser tiempo, Entonces vamos a tener que este va a ser una cantidad escalar. Al igual acá la temperatura, pues obviamente no va a importar si yo si yo tomo la temperatura de una persona con el termómetro arriba, abajo, a un cierto grado de inclinación, no importa porque va a seguir arrojando el mismo resultado. Ahora acá tenemos dos personas que están jalando este bloque y están generando fuerzas, las cuales se están representando por medio de estos vectores. Entonces acá pues ya podemos intuir, pues obviamente qué cantidad es una cantidad vectorial, al igual que esta, ¿no? En este caso es alguien que está aventando una pelota y pues obviamente va a generar una aceleración o va a generar una velocidad a la cual va a ir la pelota y obviamente esta va a influir como tal su sentido. En este caso, si nos damos cuenta, el desplazamiento fue desde acá hasta acá, ¿no? Llevó un sentido. Y obviamente conforme vaya hacia acá, va a llevar una dirección y va a llevar un sentido hasta que a lo mejor en algún momento va a llegar y va a caer. Entonces esa es una cantidad vectorial. Al igual, por ejemplo, yo acá tengo este ejemplo de esta libreta donde está jugando fútbol. Cuando está pateando el balón, tal vez se puede ir hacia acá, hacia acá, hacia acá. Va a ir generando una dirección y un sentido. Y sí va a influir en cuestión de tal vez la velocidad o su aceleración. Entonces vamos a estar hablando de una cantidad vectorial. Acá igual estamos viendo que están jalando la cuerda. Estas dos personas están generando dos fuerzas diferentes. Y estamos hablando de una cantidad vectorial. Igual esto es lo que ya expliqué, que es la distancia. En este caso, como decía yo, tal vez acá, supongamos que este es alguien que caminó, ¿no? Es una persona que caminó acá, así. Se fue caminando por acá, así. Y esta fue su distancia, del punto A al punto B. Entonces, si nada más me interesa saber, por ejemplo, fueron 10 metros, ¿no? 10 metros, pues estamos hablando de una cantidad escalar. Y pues bueno, esto ha sido todo. Espero haya quedado de una forma muy clara y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.